y a fondo. Comienza un nuevo periodo presidencial en cabeza de Gustavo Petro. Análisis político y gremial sobre sus primeras decisiones. A fondo. Presentan Leo Quintero y Jair Lenis. Dirige Óscar López Noguera. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes. A fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Jair Lenis, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo, un cordial saludo, bien, gracias a Dios, y también el saludo para todos nuestros televidentes. Nos encanta estar con los vallecaucanos y los colombianos del suroccidente del país. Vamos a hablar acerca de todo este proceso que comenzó el 7 de agosto con la posesión del presidente, la vicepresidenta. A propósito del presidente Gustavo Petro Rego, vamos a ver un perfil, una especie de semblanza en la voz de su propia hija de quién es su papá, don Gustavo Petro. Dayan Arango. Un hombre con coherencia y transparencia. Así ha definido Sofía Petro a su padre, quien lo ha acompañado desde sus inicios en la política y quien ha visto su proceso. Pues para Sofía, su padre Gustavo Petro ha tenido desde joven una vida de luchas y superación, y quien hoy tiene el trabajo de cumplir con las esperanzas de millones de colombianos. Nos han mal acostumbrado a que la política es solo politiquería, que los políticos están alejados de nosotros, que eso no tiene nada que ver con uno y que no debería importarme. Pero yo creo que el trabajo está en que volvamos a reconstruir y reconciliarnos con esa democracia. Desde su percepción de joven, su padre fue una de las personas que más luchó porque el M-19 se desmovilizara, por la paz, por pasar a la vida política, y desde ese entonces trabajó para ser el nuevo presidente de Colombia. Dentro del dolor, de alguna manera, han surgido procesos muy bonitos de reconciliación, de tejido social. Yo no siento que en este país haya habido gobiernos diferentes entre 4 años y otros. Entonces, ahí está el tema, hay que pensar, ahora es por mí, esta es mi oportunidad. Hoy, su hija Sofía lo acompaña en su triunfo sin olvidar su camino. Igual voy a seguir mi camino, mis estudios, voy a volver a Francia a seguir estudiando y nada, y cada cual hace sus propios caminos, pero nos apoyamos mutuamente. A mis hijos y hijas, algunas aquí, Sofía. Él es Gustavo Petro, político y economista, que a sus 62 años se posesionó este 7 de agosto como presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, una posesión que estuvo acompañada por toda su familia y miles de colombianos. Gracias, Dayana. Vamos a hablar acerca de este tema, lo que es el nuevo gobierno en Colombia desde el 7 de este mes de agosto. Nos acompañan el politólogo de la Universidad ICESI, el doctor Juan Pablo Milanese. Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Gracias, muy amable. Igualmente Michelle Maya. ¿Cómo le va, Michelle? Leo, Jair, profesor Juan Pablo, un gusto estar aquí. ¿Cómo se percibe el gobierno nuevo aquí en Colombia, Juan Pablo? A ver, yo creo que más allá del acto simbólico del domingo pasado, creo que se empiezan a ver algunas pistas interesantes que ya vienen desde hace algunas semanas asociadas a las designaciones de ministras y ministros. Yo creo que es ahí donde podemos ver un poco de la información más precisa de cómo puede ser el nuevo gobierno. Y creo que un punto importante para resaltar es que partimos de una coalición heterogénea. ¿De acuerdo? Más allá de lo que se ha señalado como lugar común y que efectivamente es cierto en este caso específico de un gobierno de izquierdas, un gobierno que va desde el centro hacia la izquierda y que hay que ver cómo de alguna manera se va acomodando frente a los desafíos que le va a tocar enfrentar en el corto y en el mediano plazo, en este caso particular. Y cómo de alguna manera es capaz de, a través de políticas públicas, tratar de mantener de alguna manera expectativas en muchos aspectos infladas por parte de su electorado que son un desafío significativo. Michel, cambió mucho el discurso cuando Gustavo Petro habló el día que ganó las elecciones al discurso del pasado. Este es un Gustavo Petro en una versión muy distinta, algunos lo llaman con mayor madurez, al Gustavo Petro de hace 12 años, al de hace 16 y al de hace 12 meses. Yo veo un ya presidente en posesión, ¿sí?
ya no electo, sino ya en el cargo, tomando decisiones muy mesuradas. Pensemos una cosa sencilla, el Twitter de Gustavo Petro era una arma cargada peligrosísima, que eso disparaba cosas todo el tiempo, ya no, ahora es una línea oficial donde ahí coloca cosas muy específicas de cambio climático, de qué ministros o ministras está nombrando, dando líneas muy concretas. Y las señales públicas, por ejemplo, ha sido mucho más prudente al Gustavo Petro el que nos tenía acostumbrado en su vida pública. Y yo creo que esto que algunos llaman madurez, yo creo que tiene que ver también con entender que tiene un periodo de tiempo corto, que es el primer año, los primeros 100 días, para dar resultados, para lograr una gran coalición que ya lo logró. Oiga, no es nada desechable que el Partido Conservador, que el Partido de la U y el Partido Liberal hagan parte de la coalición de gobierno y hoy le permita tener a las grandes mayorías en el Congreso. Y creo que eso tienen que saberlo aprovechar y lo están aprovechando bien para impulsar las reformas y los cambios a los cuales les está apostando. Muy bien, la reforma, la tributaria. De golpe, el segundo día después de ser presidente de la República, ¿qué impacta eso y qué reacción busca él apaciguar a futuro? A ver, yo creo que ahí hay varios mensajes relevantes que se están enviando, porque hay pocas cosas tan impopulares como una reforma tributaria, pero también pocas cosas tan necesarias en el contexto actual colombiano. Y creo que buena parte de su agenda, sin pensar en un Estado que tenga un mayor nivel de financiación, es muy poco probable. Además, creo que en términos generales están pasando algunos aspectos asociados a la economía internacional que para muchos de nosotros pueden pasar desapercibidos, pero que siempre están presentes en este sentido. El éxito de los gobiernos latinoamericanos depende fundamentalmente de dos factores de la economía internacional, que son los precios de los commodities, de las materias primas, por un lado, y por otro lado el nivel que la Reserva Federal, es decir, como el Banco de la República de Estados Unidos, fija las tasas de interés. Cuando hay una combinación de precios altos y tasas de interés bajas, lo que nos encontramos son buenos momentos para las economías latinoamericanas. Pero cuando alguna de esos dos factores falla, por ponerlo de alguna manera, empiezan los problemas económicos para la región. ¿De acuerdo? La tasa de interés está subiendo sistemáticamente en Estados Unidos. Y seguirá subiendo, que es lo que se ve. Y todo indica que eso va a seguir sucediendo por los altos niveles de inflación que se están observando en ese país. Y esto probablemente lo que va a terminar produciendo es que muchos capitales internacionales se van a mover de economías emergentes a economías más desarrolladas. Eso probablemente produzca una desfinanciación de los estados. ¿El doctor Dólar va a marcar este último semestre del año, según usted? A ver, sí, pero además yo creo que hay que empezar a pensar un poco más en el mediano plazo en este sentido y de la desfinanciación que puede experimentar en este caso particular el Estado colombiano, donde si no se hace una reforma tributaria probablemente nos encontramos un Estado con graves dificultades para ejecutar políticas públicas y sobre todo políticas públicas de carácter redistributivo que son la esencia de la promesa electoral de Petro. Michel Maya, fuera de que es analista político, también es empresario. Esa reforma política, la reforma tributaria, discúlpeme, ¿va a perjudicar, no va a perjudicar? ¿Ya la analizó? Pues esta reforma que además es sorprendente que la primera medida sea reforma tributaria. Al otro día. Yo hubiese esperado una medida un poco más populista, más para satisfacer a la gente. No, se fueron duro por el tema de los ingresos. Y en ese sentido, esta reforma, lo que se alcanza a ver por encima, es que tiene un enfoque muy fuerte en las clases medias, en gravar a las personas más que a las empresas. Hubiésemos esperado muchos por el discurso una reforma tributaria mucho más progresiva y afectando un poco más los beneficios excepcionales que tienen ciertos sectores empresariales. Pero resulta que el enfoque grande está aquí en la tributación de las personas, especialmente las que ganan o reciben ingresos superiores a 10 millones de pesos. Incluso los pensionados también que ganan más de 10 millones de pesos. Que uno podría decir, hombre, pero 10 millones de pesos es mucha plata. Ojo, pensemos en el contexto internacional, estamos hablando de menos de $2.300 al mes. Eso quiere decir que está afectando y va a afectar fuertemente a esa clase media consumidora colombiana y yo creo que eso va a afectar un poco también. ¿Pero esa clase media saldrá a hacer cualquier reacción o será estigmatizada por los que dicen que los pobres son más todavía? Yo creo que estamos en un momento de la historia de Colombia donde la movilización social no es estricta de un sector socioeconómico. ¿Sí? Yo creo que estoy seguro que va a haber sectores medios que van a salir a marchar, que van a manifestarse muy parecidos. Yo me imagino un gobierno de Gustavo Petro muy parecido como el que le tocó en su momento a Alfonso López,
que era un gobierno que se veía también progresista y sin embargo le tocaron muchas manifestaciones sociales frente a los descontentos, porque hay muchas cosas que no se van a poder cambiar en 2 años, ni en 1 año, ni en 4. Y en ese sentido, de seguro, el encanto del presidente y del gobierno va a lograr apaciguar ciertas cosas, pero va a haber muchos sectores que van a levantar la mano y van a protestar. Inclusive, Juan Pablo, de las reformas, se habla también de reforma a la salud, ¿ya? Se habla ya de una reforma a la pensión, se habla también de la reforma laboral, en el tema que vuelve otra vez las horas extras a partir de las 6 de la tarde. Ya, por ejemplo, la COPI, perdóneme la expresión, brincó, dijo que pues, no va a generar más empleo. Yo creo que acá lo que hay que tener también es una expectativa de secuencialidad en esas reformas. No son reformas que se puedan presentar inmediatamente, en este caso. Pero el presidente dijo que va a meter 10 reformas del Guarapazo, son 10 normas. El Congreso dijo también Claro que sí. iban todas en el Con primer todas año. el primer Ya año. eso, para Sí, pero adelante. cuando Por uno... emergencia, ¿Cómo es que llama la emergencia que presente el proyecto de emergencia? ¿Cómo es? Mensaje de urgencia. Mensaje de urgencia. Pero ojo con una cuestión, que es cuando uno se pone a revisar presidencias anteriores, también se da cuenta que suele haber un paquete muy grande de una serie de reformas que suelen presentar todos los presidentes. Pero después, a medida que uno va también viendo la trayectoria de esas reformas, se da cuenta cómo también los mismos gobiernos las van retirando en muchas oportunidades, porque eso lo que termina produciendo es una suerte de trancón legislativo, para definirlo en términos coloquiales, con un Congreso que no tiene la capacidad O trancón estar de mermelada. discutiendo. También puede ser. Sí. Y con un Congreso que no tiene la capacidad en todas las oportunidades de darse la pela de trabajar tantos temas significativos en tanto tiempo. También pensemos que hay muchos elementos que están en la misma agenda de los legisladores. Entonces, por ejemplo, yo tengo un recuerdo particular de una investigación mía donde veía cómo en sus primeros años muchos presidentes radicaban muchos proyectos, sí, pero también terminaban retirando a medida que veían que no iban teniendo trámites, aún con mensaje de urgencia. Y como dice Juan Pablo, ya hay algunos congresistas que están presentando unos proyectos, entre ellos de que el servicio militar no sea obligatorio, que la gasolina no tenga impuestos, presentados por congresistas, no por el gobierno. Hay una agenda legislativa muy robusta y de hecho, ahí lo que Juan Pablo dijo muy rápidamente es que es un Congreso que no tiene capacidad. Ojo, este es un Congreso muy primíparo. Este es un Congreso con gente con poca experiencia. La Por mayoría, eso, ¿no? La De gran los mayoría. congresistas son nuevos. Eso es muy interesante porque también es un Congreso muy variopinto, ¿no? Un Congreso muy diverso, pero eso también tiene una dificultad y es que para legislar hay que saber. Y en ese sentido, por ejemplo, está corriendo rapidísimo, ojo con esto, hay dos actos legislativos, es decir, para reformar la Constitución referentes al tema del cannabis. Sí. Hay un proyecto de ley gigantesco, grandísimo, para también la marihuana recreativa o de uso adulto. Y solamente en un tema. Y asimismo hay otros de reforma política. Hay unos de reforma política que va a presentar el gobierno, otros que ya presentaron algunas bancadas, otros que presentaron los liberales, por ejemplo, para que los funcionarios públicos puedan participar en política. Hay una cantidad de ideas que la realidad es que los tiempos no dan para todo y van a tener que priorizar. ¿Cuáles van a priorizar? Pues los del gobierno. ¿Cuáles van a priorizar? Los que generen mayor popularidad con ciertos sectores. Y muy seguramente les va a tocar también compilar y de seguro en muchas cosas también le van a quedar mal a su electorado porque no van a alcanzar a hacer todo. Y perdón, yo quisiera agregar algo, porque muchos de esos proyectos también pueden funcionar bajo una dinámica de compensación. O sea, todo proyecto, toda política pública produce ganadores y perdedores. Claro. Una reforma tributaria muy claramente los produce, porque hay una puja redistributiva en ese caso particular. Es muy probable que muchos de esos otros proyectos también se usen para compensar la derrota de aquellos que están perdiendo. Unos ganadores, otros perdedores, incluso lo que decía Michelle ahora de congresistas nuevos. Hay una representante de la Cámara de Antioquia que dijo, la mayoría de los congresistas no sabemos cómo funciona el Congreso. Un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, pero a nivel de nuevo gobierno de Gustavo Petro, ¿qué espera la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, de este nuevo gobierno y especialmente en materia de educación? Efectivamente, una situación que yo expuse acá, que se la expuse también en la reunión que tuvimos los gobernadores con el doctor Petro, y es que no es tanta la necesidad de infraestructura, porque nosotros en todos los municipios tenemos instituciones educativas que podemos utilizar en la jornada de la tarde y la noche, que lo que necesitamos son cupos escolares para que nuestros jóvenes puedan hacer
es sus carreras técnicas, tecnológicas, universitarias, hacer la doble titulación en muchas instituciones educativas. Y por último, que nos ayuden para completar las aulas STEAM, los recursos. Hasta el momento desde la gobernación hemos invertido 38.000 millones de pesos para que los niños de la zona rural y de los municipios tengan acceso a la tecnología. Nos hacen falta unos recursos importantes para que el 100% de nuestras instituciones educativas tengan aulas STEAM. Gracias, gobernadora, muy amable la doctora Clara Luz Roldán con este tema tan importante, luchando por el tema educativo que es tan importante y vital para el departamento. Juan Pablo, es que me queda una duda frente a lo que dice Michel. Un congreso primíparo no indica que le van a meter goles también con un gobierno lleno de gente adulta, llena de experiencia, llena de bagaje. A ver, yo no pensaría tanto en la cuestión de los goles, pero sí de alguna manera en una suerte de congreso que empieza con una dinámica amateur, por ponerlo entre comillas, que está aprendiendo cómo funciona el trabajo legislativo. Creo que dentro de ese marco empieza a haber actores claves para ver cómo va a avanzar el trabajo legislativo, que son fundamentalmente los presidentes de la mesa directiva de Senado y de Cámara, pero también los presidentes de la mesa directiva de las distintas comisiones, que son en definitiva quienes tienen el poder de agenda desde el punto de vista del trabajo legislativo y que le dan la prioridad a distintos tipos de proyectos. Ahí, por el contrario, hablamos de personajes con mucha cancha, en este caso específico, de operadores políticos con una trayectoria muy relevante, que hay que ver cómo manejan de alguna manera todo este grupo de legisladores. Y cómo se dejan manejar los nuevos también, que es el tema. Ahora, los nuevos sí pueden contratar y su equipo de trabajo de gente con experiencia, por más nuevo que sea. Hombre, por ley tienen algo que llaman las unidades técnicas legislativas, las UTLs, que además pagamos todos los colombianos, que son precisamente para eso. Pero también la falta de experiencia lleva a que, y eso es normal, eso pasa en todos los congresos, los primeros 6 meses todos arrancan con unas UTLs muy parecidas a sus equipos de campaña. Y cuando pasan los primeros 6 meses... Pagando los favores políticos. O creen que ese es el equipo, ¿no? Sí. Cuando llegan a diciembre comienza uno a ver letreritos, se busca director de UTL. ¿Por qué? Porque se entiende, comienzan a darse cuenta de, hombre, yo necesito gente que sepa del tema, que sepa del equipo, que sepa del Congreso, que sepa de legislación, que sepa de temas económicos, en las comisiones en las que están, que sepan de los temas. Entonces, digamos que no es solamente el congresista, es también su equipo de trabajo. Y aquí también hay que decirlo, yo creo que ahí el gobierno ha sido muy hábil porque ha colocado en manos de un operador con mucha experiencia, que es concretamente Roy Leonardo Barreras, que prácticamente está fungiendo de presidente no solamente del Senado, sino de todo el Congreso, ¿no? Y él está dando la línea tanto en Senado como en Cámara. El interlocutor. Claro. Porque a pesar de que David Racero, que es el presidente de la Cámara de Representantes, es un hombre que viene de ser representante de la Cámara, pero no ha mostrado todavía ese perfil de liderazgo y de conocimiento de cómo se administra lo legislativo. Y finalmente, quien está dando la línea y quien está organizando hoy es el presidente del Senado, que es Roy Barreras. El Valle del Cauca tiene 2 ministros, pero el Valle del Cauca merece una representación más adecuada para las necesidades del departamento y el abandono que ha tenido el Valle del Cauca en los últimos 20 años de parte del Estado. ¿Qué debe pedir el Valle del Cauca, Juan Pablo? A ver, yo de cualquier manera siempre creo que es importante relativizar lo de las presencias regionales dentro de los gabinetes. Porque no necesariamente el origen, desde el punto de vista de nacimiento de un ministro de la residencia, se va a materializar en términos de políticas públicas. Por supuesto, para cualquier departamento es bueno tener presencia en un gabinete, pero en términos generales lo que nos encontramos es que los gabinetes de los primeros años de los presidentes tienden a tener un perfil más técnico que político. Indiscutiblemente, esto no es que sea puramente técnico, es una combinación de las dos cosas, pero predominantemente uno sobre el otro. Mientras que los perfiles de los gabinetes que van sucediendo suelen ser más políticos y ahí la presencia de alguna manera de carácter regional puede ser más relevante. Eso desde el punto de vista de la relativización, por ponerlo de algún modo. Yo creo que desde el punto de vista del Valle del Cauca lo que hay que pensar sobre todo son alguna serie de proyectos cruciales que se vienen trabajando. Y tener un ministro que es el que va a manejar la plata. Y eso creo que es un punto relevante, pero creo que sobre todo asociado a algunas cuestiones infraestructurales de conectividad que son fundamentales desde el punto de vista del departamento, más allá de una cuestión que creo que también se hizo muy visible el año pasado, que es la cuestión social, ¿de acuerdo? Y que lleguen recursos frescos para manejar el tema de la cuestión social y evitar escenarios como los experimentados en 2021.
La experiencia, y pues ya digamos que en menos de 15 días se han hecho 2 reuniones del Comité de Congresistas, incluso el presidente del Senado, que es de aquí del Valle del Cauca, Roy Barreras, ha señalado que a cada reunión, que no solamente ya va a ser del bloque del Valle del Cauca, sino Cauca y Nariño, se va a traer un ministro. Sí, digamos que han utilizado este esquema como para acercarse, para alinear la bancada también del pacto histórico principalmente, que no es la de gobierno, sino la del pacto histórico, ¿no? Y estamos viendo a ver cómo funciona. Yo creo que tiene que ver un poco con darle línea al pacto histórico, un poco lo que decíamos hace un momento de la falta de experiencia, mucho novato ahí. Entonces, lo que quieren es como darle, mire, por aquí es, esto es lo que ustedes deben hacer, estas son las líneas de trabajo. Yo creo que eso es importante también como en ese ejercicio. Pero la realidad es que el reto más grande que tal vez tiene el gobierno de Gustavo Petro es no repetir la historia que le pasó en Bogotá. Un año después de posesionado Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, había hecho más de 54 cambios en su gabinete de primer nivel. ¿Sí? Que es un poco, más no de solamente 54 cambios. más de 54 cambios wow. En un año de gobierno. Sí. En un año de gobierno. Recuerden la famosa renuncia de Antonio Navarro Wolf, un hombre muy importante en la izquierda, exalcaldes, gobernadores, congresistas, un hombre con un bagaje impresionante y le duró menos de un mes en el gobierno. Y esto lo digo básicamente porque ese reto gigantesco que tiene Gustavo Petro no es solamente cumplir con ese decálogo tan interesante que nos presentó el día de la posesión presidencial, esa agenda mundial tan ambiciosa. Tiene que ver también con gobernar, y gobernar demanda también cierto nivel de estabilidad para que los ministros puedan hacer su tarea, para que el gobierno pueda fluir. Y eso tendrá que demostrar si esa madurez que ha mostrado hasta ahora es real o si solamente es una impostura del momento. Como usted lo dijo en un comienzo y hace rato, de que pues ha visto uno de Petro ya más maduro. Claro que sí. Ya contamos qué piensa la gobernadora del Valle del Cauca y las expectativas del departamento frente a lo que es el gobierno Petro. ¿Qué piensa el alcalde de la ciudad de Cali frente a este mismo tema? Está con nuestro director Óscar López. Un evento especial de este tema tan importante como es el reloj presidencial. Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, bienvenido a la Franja de Opinión. ¿Cómo estamos en el Valle, en Cali, con esa expectativa de este nuevo gobierno de Gustavo Petro? Bueno, las expectativas son amplias, también las demandas sociales son muy amplias. Y en ese sentido tenemos que tener todos que ser prácticos para poder priorizar hacia dónde orientar las tareas. Desde nuestra perspectiva, necesitamos ampliar la cobertura de educación superior, necesitamos mejorar la calidad educativa secundaria, aquí hay que mejorar la formación de los maestros y sus condiciones de vida. Y necesitamos mejorar la atención de la primera infancia, para lo cual hay que constituir fuentes de financiación claras y estables. ¿Cuál es la perspectiva que trabaja o que va a tener la proyección de la ciudad con Gustavo Petro como presidente? La verdad no creo que vayamos a tener problemas con procesos contractuales ya existentes. El tema de la ampliación de la malla vial debe seguir, el tema del Jarillón, ayer dimos pie a una nueva fase, ya vamos casi en 20 kilómetros de Jarillón reforzado. El tema de lo que tiene que ver con los proyectos estratégicos pactados no hay problema. Lo nuevo es búnker de la Fiscalía, sede nueva para cárcel, es el tema de inversiones para poder mejorar la conectividad en el territorio, es la consolidación de la vivienda, dadas las dificultades que tenemos con vivienda de interés social y de interés prioritario, donde definitivamente en los últimos 4 años el avance ha sido marginal. Muy bien. Gracias al alcalde Jorge Iván Ospina, cubrimiento de la Franja Opinión de Telepacífico. Gracias, Óscar. Ahí estamos viendo pues entonces lo que dice el alcalde, lo que se quiere. Y a propósito, el búnker de la Fiscalía lleva como 3 gobiernos. El otro día tuve la oportunidad de hablar con varios del sindicato de la Fiscalía y ellos dicen que llevan 20 años la discusión. El lote ya está, se supone que los recursos ya están, incluso ya hay interventoría. Pero lo que pasa cada vez que se arma el debate es que simplemente cambian el cerramiento, van y guadañan el lote y no pasa absolutamente nada. Cuando la prensa habla, los gobiernos actúan, pero actúan solamente para dar el caramelo mientras pasa la fiebre. Mira lo que pasó con Santa Librada. Tal cual. Prometieron mucho y no han hecho absolutamente nada, y el colegio cumple 200 años en enero que viene, en 5 meses. Y se va a celebrar el bicentenario con un colegio que está a punto de caerse, Jair. El juego, digamos, político, por ejemplo, ¿ya? De ese juego político, los nuevos congresistas que se hablaban, ¿hasta cuándo, digamos, van a estar apoyándolos allí al gobierno de Gustavo Petro? Juan Pablo. A ver, siempre lo que nos vamos a encontrar en este tipo de circunstancias es un Congreso que tiende a ser dócil
sobre todo en la primera etapa del gobierno. Los primeros 6 meses hasta el primer año de gobierno lo que encontramos es una relativa docilidad por parte de los congresistas. Pero a medida que va pasando el tiempo, los congresistas tienden a volverse más transaccionales, por ponerlo de alguna manera. Es decir, si quieren su apoyo al gobierno en este caso específico, empiezan a exigir cosas a cambio, porque en buena medida también lo que nos encontramos es que está en juego su reelección. Se va acabando esa luna de miel. O sea, va acabando esa luna de miel. Y nosotros hablábamos antes, bueno, por ejemplo, de los ministros que son del departamento y ese tipo de cuestiones. Bueno, una de las cuestiones también fundamentales para entender en términos de recursos y de políticas públicas que pueden llegar al departamento está directamente asociada a los congresistas y a las bancadas desde el punto de vista territorial, que empiezan en muchas oportunidades a ponerse exigentes en ese sentido. Yo creo que desde este punto de vista hay que volver a algo fundamental, que finalmente, indiscutiblemente, hoy Petro llega con una cuota de poder significativo, con una coalición muy robusta desde el punto de vista político, pero con una coalición que es también muy heterogénea, ¿de acuerdo? Y que de una u otra forma, a medida que la luna de miel se vaya acabando, la tiene que conformar y que tiene que estar produciendo y reproduciendo la legitimidad con que llega al gobierno. Y la legitimidad es como un capital que se desgasta. Si no se reproduce... ¿Tendrá un peso específico esta bancada parlamentaria del Valle del Cauca, exceptuando el presidente del Senado, Alexander López, Norma Hurtado? ¿Qué peso específico tiene el Congreso del Valle del Cauca, esos congresistas de la región, para ir y a forzar al gobierno para que piensen en el Valle del Cauca, en todo lo que nos ha tenido abandonado el Estado? Proyectos. Yo me atrevo a señalar 2 cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que el presidente del Senado es vallecaucano, es Roy Barreras. Aunque Roy tiene una agenda hoy más nacional que vallecaucana y electoralmente es más nacional que vallecaucano, sí, claro, ¿no? Sí, los votos de él no salen de acá. Pero me parece muy interesante el papel, por ejemplo, de Norma Hurtado. Norma Hurtado está de presidenta de la comisión séptima, ¿no? Y Norma es una mujer que ha venido adquiriendo... La Comisión de la Salud. Exacto, de la Salud, y ha venido adquiriendo una madurez política muy interesante. Ella ha hecho toda la carrera concejal, después fue secretaria de despacho departamental, después representante de la Cámara, hoy senadora, y creo que esa experiencia puede ayudar muchísimo para que el Valle tenga un peso adicional. Yo tengo muchas dudas de la bancada del Pacto Histórico siendo muy grande, muy robusta, porque es muy diversa, muy diversa. Ahí creo que puede haber 2 jugadores interesantes, concretamente hablo de Alexander López, ¿no? Que es un hombre ya con mucha experiencia, pero veo un Alexander muy enfocado pensando en las elecciones territoriales. Y creo que ahí puede haber una sorpresa tal vez con Alejandro Campo, que ha hecho un periplo muy particular y llega hoy a la Cámara de Representantes. Y digo esto básicamente porque a mí me llama la atención lo siguiente. Yo no he visto a ninguno de los grandes líderes del Valle del Cauca, políticos, sea gobernador, alcalde o congresistas, exigiendo, por ejemplo, un tema de infraestructura trascendental para Cali y el área metropolitana, el tren de cercanías. Claro. Están hablando de otras cosas. ¿Y qué pasa? Que ahí se necesita que la bancada parlamentaria trabaje en bloque, como uno solo. No importa el partido político, por los proyectos de la región. De lo contrario, vamos a tener otros 4 años de discusión de doble calzada, Cali-Buenaventura. Claro que sí. Pues ahí está. La propuesta de estos 2 panelistas. ¿Qué piensa usted finalmente como conclusión de este gobierno? ¿Para dónde iremos? A ver, yo creo que recién estamos empezando a ver hacia dónde se va a ir y creo que hay un montón de incógnitas en ese sentido. Yo les decía al principio, me parece que la cuestión clave es ver la composición del gabinete en este caso particular y es un gabinete extraordinariamente diverso desde el punto de vista de sus preferencias políticas, afiliaciones partidarias y ese tipo de cuestiones. Creo que también la otra cuestión clave que Michel señalaba es qué va a pasar en esta primera etapa de gobierno y cómo de alguna manera Petro expresa su madurez ya como presidente a diferencia de lo que fue el periodo de la alcaldía de Bogotá y cómo de alguna manera establece cuáles son las líneas centrales que finalmente ese gabinete tendrá que seguir en materia de diseño y desarrollo de políticas públicas. El análisis de esa primera media hora de a fondo de hoy martes con nuestros invitados en el tema político, ya vamos a conocer también desde la parte empresarial, desde los gremios. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias mucho por estar con nosotros. Y vamos a unos mensajes y ya regresamos aquí en A Fondo. Seguimos aquí en A Fondo, vamos a seguir hablando acerca de lo que es la visión de la región, acerca del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Nos acompañan en este segmento del programa José Fernando Amezquita. Él es el director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Buenas noches, ¿cómo está José Fernando? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por invitarme nuevamente a este programa y pues por supuesto muy contento de compartir con estos compañeros de panel.
Igualmente está con nosotros Edwin Maldonado. Él es del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. ¿Cómo me le va? Muy cordial saludo para usted, para todos los televidentes. Un placer estar aquí de nuevo en este programa. Muchas gracias. Don Jair, todos suyos. Muchas gracias, muy amable. Doctor José Fernando, ¿qué esperan del gobierno de Gustavo Petro en el tema de vías, el tema de infraestructura para el Valle del Cauca? Bueno, nosotros desde la Cámara Colombiana de Infraestructura representamos un sector que es fundamental para el desarrollo económico regional y nacional, porque es un sector que encadena cerca de 29 de los 60 sectores económicos y 9 de las 10 grandes ramas. Pues esperamos que se le dé continuidad a las obras de trascendental importancia. Cabe mencionar que muchas de estas obras no son solamente obras regionales, son obras de envergadura nacional. Por ejemplo, el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, claro, la vía Mula-Lobo Guerrero, muy importante, la recientemente adjudicada vía Buga-Buenaventura. Es importante también complementar con el tren de cercanías para la movilidad urbana y descongestión de los grandes corredores viales, pero también avanzar en el tren de carga, completar y desarrollar el tramo que conecta la Orinoquía con el Pacífico colombiano, un gran corredor de 1.500 kilómetros, donde confluyen 5 departamentos, que permitiría aumentar la frontera agrícola incluso hasta 4 millones de hectáreas, fundamental para alcanzar la soberanía alimentaria que tanto apunta este gobierno a lograr. Nos preocupa el tema de la infraestructura y el Valle del Cauca. Llevamos 20 años hablando de lo mismo. Son las mismas obras, los mismos proyectos y el desarrollo no se ha hecho. Es más, la vía doble Buga-Lobo Guerrero, Buenaventura, ya queríamos hacerla al tiempo que se hacía el nuevo canal de Panamá. Y el canal de Panamá comenzó en 2008 y lo entregaron 10 años después. La vía a Buenaventura comenzó en 2008 y no lo han terminado todavía. La vía Mula-Lobo Guerrero tenía un desarrollo desde hace 6 años. Está adjudicada, pero no ha comenzado. En lo que es el sistema de gas, la regasificadora para el Valle del Cauca, estamos hablando de hace 10 años y no pasó nada. Tenemos el problema del tren del Pacífico, parado desde hace cerca de 5 años con una concesión que tiene 3 demandas ante el Consejo de Estado y nada. El dragado para Buenaventura comenzó hace 4 años, se debió estar listo hace 3 años y no ha pasado nada. ¿Qué se puede esperar para una región que tiene que tener la fortaleza de esos principios económicos de desarrollar su Pacífico? ¿Inclusive lo del dragado se paró? Sí, claro, se paró. José Fernando. Bueno, es importante destacar que en los últimos años se ha venido avanzando un esfuerzo conjunto con las diferentes fuerzas vivas del departamento, tanto los empresarios, pues, haciendo el reconocimiento del Comité Intergremial del Valle, el bloque parlamentario, los diferentes escenarios y la comunidad en su conjunto. Nosotros desde la Cámara Colombiana de Infraestructura siempre hemos insistido en que los proyectos se entreguen en fase 3. Esto es en ingeniería de detalle, que cumplan los presupuestos y que pues por supuesto siempre se hagan con los requerimientos técnicos, legales, financieros y de detalle de ingeniería que se esperan. A nosotros, por ejemplo, en el tema del dragado de la APP de iniciativa privada del dragado del puerto de Buenaventura, nos sorprende mucho que una vez presentado el informe del originador, de manera, nosotros creemos que acelerada, se hubiese emitido una resolución en la que declaraba fallida la IP, habiéndose expuesto por parte del originador todas las minucias y todos los detalles que confieren al proceso de estructuración de una iniciativa de esta envergadura. Es una tarea fundamental, determinante para el nuevo gobierno, que se pueda avanzar en el dragado del puerto de Buenaventura. Es el único puerto en el litoral pacífico de América que tiene una profundidad menor a 15 metros. Esto retrasa grandemente la competitividad del puerto, los desarrollos en materia de transformación y servicios a la carga no solamente de Buenaventura y del Pacífico, sino de todo el país. Además de eso, podría dejar subutilizadas las grandes rutas de dobles calzadas que están generando. Esto es una apuesta intermodal y es la columna vertebral para lograr la competitividad del sector de la infraestructura, pero del país en su conjunto. Hay una preocupación desde el Comité Intergremial, precisamente cuando se habla y el por qué ustedes que aducen de que a última hora el Gobierno Nacional ha dicho no al dragado de Buenaventura. Sí, lo primero es sumarme a lo que menciona el director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que en los últimos años sí ha dado un avance. Lo que pasa es que, lastimosamente, antes en el Valle del Cauca
no estábamos de acuerdo en la agenda de desarrollo, los proyectos que íbamos a impulsar, muchas veces se hacían reuniones por cada uno por su lado, no había como un trabajo conjunto con el bloque, y en los últimos 5 o 6 años hemos venido avanzando, tenemos un liderazgo colectivo y todos sabemos cuál es. Los mismos proyectos que mencionó la CCI son los que estamos empujando, que tienen en cuenta el bloque parlamentario, que tienen en cuenta la gobernación, entonces estamos en el mismo objetivo común. Y hay un tema que hay que entender frente a la comunidad, es que muchas veces los proyectos al fondo tienen unos temas, unas minucias muy complicadas, el tema social, el tema ambiental, pasar de fase 1 a fase 3, mirar cómo se consiguen los recursos. Hay todo un tema que muchas veces no es justo con lo que se avanza porque no se ve la realidad. O sea, la gente quiere ver la infraestructura. Y como usted lo dice, tenemos hace 15 años esperando que esté Buga-Buenaventura completamente en doble calzada. El dragado, la profundización se necesita desde que se habló de la ampliación del Canal de Panamá. Son todas cosas ciertas, pero lo que nosotros queremos es organizarnos a que esa agenda por fin se cumpla. Después de tantos años ha habido unos avances, por ejemplo, Mulaló, el tema de la licencia ambiental, después de 5 años, el año pasado se logró con un apoyo de todo el sector empresarial, de todas las fuerzas vivas, lograr que se sacara. Ahora está pendiente ese acuerdo entre el concesionario, esperamos que el próximo gobierno haga esto de manera ágil. Ya están las condiciones, ellos tienen que pasar por un proceso de aprendizaje del proyecto, pero entender un tema que es que hace 5 años eran unas condiciones muy diferentes a las que tenemos ahora. Pero como que cada año van cambiando las normas. No, por lo menos hay un abogado como ministro, en esa parte sí se ha avanzado. Eso sí es importante porque ustedes han escuchado que la 4ª generación, que la 5ª generación, sí. Cada generación trae una nueva normatividad, unas nuevas exigencias y cada vez vemos que va mejorando para llegar a lo que menciona la CCI, de que los proyectos cuando se liciten estén en una fase de estructuración más alta, con los estudios ambientales y sociales ambientales, para que no se presenten estos problemas que generan retrasos y genera desconfianza institucional. Referente a lo del dragado, a esa profundización, sí me sumo a lo que menciona la CCI de que nos parece acelerada. Normalmente en la comunicación que hemos tenido con el gobierno nacional nos avisan de los temas que está pasando, pero de un momento a otro y faltando poco tiempo para que acabe este gobierno nos avisan de eso, cuando al entender de nosotros lo que conocíamos por diferentes reuniones, había unos estudios serios a un nivel de detalle avanzado que permitirían sacar adelante la aprobación de la factibilidad de esta iniciativa privada. Entonces estamos esperando que la reposición que entendimos que hizo el originador a la ANI sea estudiada a cabalidad y se verifique si sí cumplen los requisitos. Nosotros confiamos en que se haga ese proceso lo más pronto posible para que se defina el mecanismo de ejecución de ese proyecto. Y que el proyecto no espera. Sí. Claro. Claro, ya que estamos hablando acerca de todo este gobierno nuevo, ¿qué piensa el suroccidente del país? Desde la gobernación del Cauca, su gobernador está con nuestro director Óscar López. Muy bien, continuamos con este cubrimiento especial en la fondo, la posesión, el relevo presidencial en Colombia. Gobernador del Cauca, las expectativas que ustedes tienen con este gobierno que inicia Gustavo Petro. Son todas. El Cauca, el Pacífico ha sido la región más marginada en materia de inversión. Como pudo verse en el mapa electoral, los vientos del Pacífico soplaron y eso implica de que hay una esperanza, hay una expectativa de que eso se revierta en inversión, en temas estructurales, como es la infraestructura, como es el tema de la tecnología, como es el tema de la gratuidad, como es el tema de devolver inclusive la confianza a la región, a la administración local, en temas del nombramiento de docentes, que son temas tan sencillos y que se centralizan. Bueno, el tema de la vía, sobre todo la doble calzada, que no quedó proyectada, pero no se ejecutó. La doble calzada de Santander, la Panamericana. El cuello de botella de toda la Panamericana es precisamente el tramo entre Santander de Quilichao y Pasto. Le hemos dicho al señor presidente de la República en la reunión anterior que por favor le dé trámite a la que ya está contratada, Santander de Quilichao, Popayán, y que avance de inmediato en el tema de Pasto, Popayán, que vale 4.5 billones de pesos aproximadamente. Pero también tenemos las vías al macizo colombiano, tenemos las vías que nos conectan con el Huila, solo para hablar de un tema de vías, pero la gran expectativa que tenemos hoy es en proyectos productivos para fortalecer y formalizar la economía rural que va de la mano con las vías terciarias. Muchas gracias, gobernador del Cauca.
José Fernando, lo que usted decía ahora, y lo dice el gobernador del Cauca, el tema de la región, el tema de inversiones en la región. Por ejemplo, yo me acuerdo que inclusive quedó el acta de inicio de la doble calzada desde Santander de Quilichao hasta Popayán, y ahí se quedó. Bueno, he de decir que ya se firmó acta, se iniciará proceso constructivo en octubre para el desarrollo. De este año. De este año. De este año inicia el proyecto constructivo para la nueva malla vial del Cauca. Porque esa acta de inicio de más de rato. Es que hay que aclarar que esa, lastimosamente, de las 29 proyectos de 4G de cuarta generación, los únicos 2 proyectos que estaban en problema era ese, Santander de Quilichao y Molaló Guerrero. En este momento ese ya se destrabó y están dando. Solo falta Molaló una parte, pero lastimosamente los 2 de la región pacífica eran los que estaban en Y mire usted, son obras viales en envergadura de aproximadamente 24 billones de pesos para toda la región del suroccidente. Es muy importante reforzar la conectividad entre los 3 departamentos del occidente. Sobre todo hay un sentir desde hace poco estuvimos en Nariño, hay un sentir desde Nariño, de la dirigencia de Nariño, de poder tener una conexión eficiente con el Cauca y poder llegar al Valle del Cauca. Es decir, hay una muy buena noticia con el inicio de esta obra para la economía no solamente del suroccidente colombiano, sino de todo el país, lo que sale precisamente también hacia Ecuador y hacia el sur del continente. Es importante complementar frente a ello que preocupa mucho que los proyectos no concesionados, es decir, los que están a cargo del INVIAS, que son red terciaria, hay proyectos que no avanzan, no despegan. La ejecución del INVIAS cerrando el año pasado y promediando la que lleva este año, no ha alcanzado el 40%. Para poder conectar con los corredores de importancia estratégica, para conectar con la infraestructura de origen-destino a puertos y a centros de producción y consumo, es necesario el desarrollo de las vías terciarias. Un gran malestar deja saber que los proyectos de red no concesionada no avancen al ritmo que se espera. Hay 7 billones de pesos parqueados en las cuentas por efecto del Sistema General de Regalías que no se están aprovechando. La necesidad es de fortalecer los mecanismos técnicos y los mecanismos para poder lograr que las vías terciarias se puedan desarrollar y apoyar a los municipios. Las expectativas de los congresistas de la región frente a este tema, frente al nuevo gobierno. Tenemos una gran expectativa sobre lo que ha planteado el nuevo presidente. En la región pacífica ya estamos trabajando. Insistiremos en que haya reciprocidad con esta región y por supuesto vamos a hacer los aportes al presupuesto nacional que hasta el 20 de octubre podremos hacerlo, porque si no hay presupuesto pues no habrán realidades. Vamos a apostarle con el nuevo presidente a que haya cupos universitarios para todos los estratos sociales, porque esa es una forma de reivindicar la necesidad que tiene este valle de educar a su gente, de darle oportunidades a la gente. El tema, presidente, la perspectiva que tiene usted de su trabajo como en el Congreso para el Valle del Cauca. Todo, en el Valle del Cauca voy a apoyar todo lo que tenga que ver con el progreso del Valle del Cauca, pero sobre todo voy a apostarle a la educación. Tenemos en este momento un gobierno que quiere el Valle del Cauca, tenemos un gobierno que quiere invertir en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca necesita de un presidente que le dé la mano. Llevamos 20 años sin que un presidente crea en el Valle del Cauca y creo que es el momento de que ese cambio y esa posibilidad de apoyo se pueda dar en realidad. El presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han sido muy claros desde su época de campaña y ahora en los últimos pronunciamientos que han hecho. Para ellos es claro que la región Pacífico puso más de 2.300.000 votos en la elección presidencial y vicepresidencial. Esto les obliga a ellos a devolver ese voto de confianza que en las comunidades de la región Pacífico y del suroccidente del país depositaron en ellos. Y esto se traduce, uno, en que hay que trabajar con un concepto de región Pacífico, el andén Pacífico. Ojalá que se cumpla ese sueño de los congresistas del Valle del Cauca y de los vallecaucanos, que haya recursos para la región, desarrollo para nuestro departamento y para todo este andén pacífico como plantea este congresista. Estamos en A Fondo, ya volvemos. En nuestra primera media hora de A Fondo, los analistas políticos hablaban, dentro de otros temas, de la reforma tributaria. Los empresarios, ¿cómo ven la reforma tributaria que ya se presentó al Congreso de la República por parte del gobierno de Gustavo Petro? Sí, lo primero es que había mucha información al respecto, pero ya se radicó un proyecto de ley, ya conocemos un articulado
desde el sector empresarial lo que hemos dicho desde antes y ahora que se radicó es que estamos dispuestos a participar en un diálogo técnico y transparente donde se revisen todos los temas de forma detallada. Aquí hay unos elementos fuertes, es una reforma muy ambiciosa que pretende recaudar 25 billones adicionales, que es algo pues, que suma incluso lo que han recaudado las últimas 10 reformas tributarias. En los últimos 20 años van más de 20 reformas y hay una preocupación general sobre el tema de seguridad jurídica y siempre se habla de una reforma estructural. Aquí hay unos elementos estructurales, pero hay unos elementos que hay que revisar porque afectan a unos sectores indistintamente. Cada uno de los gremios de la región y de Colombia está estudiando para tener cálculos, información y brindar conceptos que esperamos sean tenidos en cuenta tanto por el gobierno como por el Congreso. Pues esperamos que este Congreso delibere de forma transparente hacia el público, hacia el sector privado, a la sociedad civil, porque hay unos temas que incluso, lo podemos decir, pueden incidir en un problema que estamos viviendo en este momento, que es la inflación. Hay unos temas que nos preocupa por ese lado, la clase media y la población menos favorecida. Hay unos elementos que cambian la dinámica de los sectores productivos, que perjudican el tema de inversión, lo que tiene que ver con zona franca, de inversiones ya hechas, de planes a largo plazo que hacen las empresas. Entonces todos estos temas se tienen que revisar. Todavía todos los gremios están revisando para hacer unos conceptos, como le dije, técnicamente, que esperamos que se puedan concertar con el Gobierno Nacional y con el Congreso. El tema de las horas extras también, ahora que se habla sí, usted que puede es que el sector empresarial. Vemos que, por ejemplo, se venía teniendo mucha información sobre la reforma, ya hay un trabajo articulado sobre el cual podemos comentar, y al respecto en lo que habló el presidente sobre la reforma laboral ya salió un tema como es el tema de volver a retornar al horario que tenía antes, las horas extras. Yo creo que estos temas... el horario solar. Sí, estos temas no se pueden revisar de forma aislada. El tema laboral es un tema muy complicado, hay que mirarlo con otros elementos y analizarlo de forma integral. Esperamos que haya ya una propuesta de reforma para ahí sí poder opinar técnicamente, porque son temas que tienen que mirar a la luz de la productividad, de la informalidad, de no incentivar la informalidad y sobre todo, lo más importante, a la luz de qué tanto se afecta el empleo. Trabajemos sobre un supuesto, supongamos que mañana se aprueba la reforma tributaria, tan aprobada. ¿Qué efectos tendrá sobre el sector empresarial en cuanto al desarrollo, en cuanto al empleo, en cuanto a las inversiones? ¿Qué efecto tendrá inmediatamente una reforma de este tipo sobre el sector productivo? Es muy difícil tener una bola mágica para saber el futuro, pero sí, el primer efecto sería que las empresas venían con una visión a futuro, con unas reglas y se las cambian totalmente, entonces pueden cambiar su planeación, dejar de hacer inversiones, que es fundamental para el desarrollo, para seguir creciendo. Se puede generar un efecto de trasladar algunos impuestos a los consumidores, obviamente eso nunca es totalmente, pero hay un efecto que va a perjudicar el tema de la inflación y en general se crea un clima que no contribuye a los negocios, porque da a entender, si se aprueba tal como está, de que no hay deliberación en un país democrático. Entonces nosotros esperamos que estamos en un país democrático, el presidente hace un llamado a la unidad, a la concertación, entonces esperamos que se pueda dar discusión y que lo que radicó el gobierno sea pasado por un filtro por toda la sociedad, por todos los actores y por los mismos congresistas. Los mismos congresistas van a querer sugerir temas, cambios, entonces esperamos que sea diferente a lo que se radicó como pasa normalmente luego de esa deliberación democrática y escuchar las fuentes, la información. Sabemos que el Gobierno Nacional está dispuesto a escucharlo, ha dicho en diferentes escenarios, el ministro también. Hay unos inamovibles que tienen ellos, pero hay otros temas en que creemos sí se puede generar un diálogo sano y transparente. Desde el sector de la infraestructura, ¿cómo puede afectar la reforma tributaria? ¿O la puede también beneficiar? Bueno, hay que hacer un análisis muy técnico, muy juicioso. Aquí el tema es el rigor técnico con el que va a abordarse la reforma. Hay dos temas que pueden preocupar al sector. El primero es espantar la inversión extranjera. El país ha venido recuperando renglones en inversión extranjera en los últimos 10 años. Por darte un dato, el DNP estimó en 340 billones de pesos las necesidades de inversión en infraestructura de todo tipo, no solamente vial, ni solamente de transporte, de todo tipo. De estos 340 billones, cerca del 60% es inversión para transporte, para medios de transporte. Esto obliga a que se deban buscar nuevas fuentes de financiación para echar a rodar esos proyectos. Mucha de esa inversión puede venir desde fuera, de empresas que vienen a
buscar el desarrollo de proyectos de infraestructura que pueden aportar al desarrollo, primero. Entonces, que no se nos espante la inversión extranjera. Segundo, como el sector está encadenado hacia adelante y hacia atrás en los encadenamientos productivos con otros sectores de la economía, por ejemplo, un impuesto al carbón sería un golpe muy fuerte si se le hace, si le transmite un impuesto al carbón térmico. ¿Por qué? Porque la fundición de aceros, de diferentes metales necesita carbón térmico para ello. Entonces podría encarecer el valor del acero local. Esto frente a unos... De por sí que ya está caro, ¿no? De por sí ya está caro, ha subido casi 50-52% para la producción de cemento mismo. Para la producción de cemento también, entonces se encarecería la producción local. Entonces esto preocupa cuando hay ya una política de desarrollo de infraestructura afincada, ya fortalecida y que ya se ha concebido como una meta hasta el 2035 del Plan Maestro de Transporte Intermodal. ¿Qué esperan ustedes, Edwin, de este gobierno nuevo dentro de este periodo de luna de miel con los colombianos? Y después... Sí. Él ha hecho una invitación a la unidad y nosotros del sector empresarial reafirmamos el compromiso a participar en esa unidad, en ese diálogo, con transparencia. Cuando sean cosas que haya que apoyar, lo haremos. De parte de la región, nosotros sí esperamos una atención especial a la región. Ya lo dijeron que hay un voto de la gente que refleja una necesidad. Ustedes saben que tuvimos el año pasado un paro nacional, un estallido social que reflejó unas necesidades de la población. Acá en el Valle y en el Pacífico vemos reflejados unos problemas de violencia, narcotráfico, de falta de oportunidades, de infraestructura, de servicios públicos. Y hay una deuda de alguna manera con el Pacífico que esperamos que este gobierno, dado su mensaje, entre a pagar. Esperamos un apoyo irrestricto y para eso lo más importante es que se vea reflejado en presupuesto, los presupuestos de estos 4 años, los proyectos que hemos venido impulsando y que en el plan de desarrollo uno esperaría que el Valle y el Pacífico tuvieran una posición especial, que tuviéramos unos elementos claves que realmente permitan generar las transformaciones que está esperando la gente. Es por la gente, por el bienestar de la gente, entonces nosotros esperamos que ese gobierno le preste muy especial atención, a diferencia de otros gobiernos, al Pacífico. Y Gustavo Petro ha dicho que va a generar empleo y le apuesta mucho al empleo. El sector de la infraestructura genera mucho empleo. Puedes contabilizar entre la cuarta y la quinta ola que ya empezó. La cuarta ola ya lleva el 70% de ejecución. La quinta ola ya ha empezado a tener sus primeros proyectos adjudicados. Entre las 2 olas son cerca de 2 millones de empleos. Esto solamente contando, digamos, algunos... Pero esa quinta ola no baña al Valle. ¿Cómo? Esa quinta ola no le toca al Valle todavía. Le toca al Valle. No, la malla vial de Palmira. La malla vial de... Solo tuvo un proyecto en la 4G, pero y es uno de los logros que tenemos. Sí. Ya tenemos la malla vial. Sí. Ya tenemos Buenaventura. Se han adjudicado solo 4, tengo entendido, van 2 del Valle. 2 en el Valle. Y va a estar también el nuevo aeropuerto, va a estar, y se está pensando en otro proyecto. El Valle, sí, en la 5G va a tener una posición más fuerte en cuanto a proyectos, a diferencia de con la 4G, donde solo tuvimos uno de 29. Uno de 29. Así es. La generación de empleo, entonces. Ojalá que nos toque, claro que sí. José Fernando, muy amable, muy gentil. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo a toda la teleaudiencia. Edwin, muy amable, que tenga muchas gracias a todos y muchas gracias también al panelista por este conversatorio y siempre atento a hablar con los televidentes sobre esos temas importantes para la región. Edwin, muy amable. Para usted, don Jair, buenas noches. Muy buenas noches y también para todos nuestros televidentes. Recordemos que este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones. Que tengan ustedes buena noche.